Emprendedor informado. Manejando proyectos. En algún momento de su vida, un empresario deberá involucrarse en más de un proyecto. Pero, lamentablemente, no siempre entendemos correctamente cómo debe manejarse un proyecto, y ellos fracasan. Este módulo nos va a dar un entendimiento básico de los proyectos. Pero partamos por el principio. ¿Qué es un proyecto? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Políticos, artistas y gente famosa que habla de sus nuevos proyectos, en estar trabajando en un proyecto personal, etc. Pero, ¿qué es en definitiva un proyecto? Según lo define el Project Management Institute, PMI, que es la institución que los regula internacionalmente, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Cuáles son entonces las características de un proyecto? Primero, el proyecto tiene un tiempo limitado, es decir, una fecha de comienzo y otra de expiración. Eso a diferencia de una labor normal, como la que rutinariamente hacemos en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Segundo, los proyectos deben tener claro el resultado final que se va a obtener al término de estos. El resultado de un proyecto podría ser algo tangible, como la construcción de un puente o una carretera. Intangible, como un software, la implementación de un sistema ERP, o una meta, como aumentar las ventas en un porcentaje dado, o el porcentaje de conversión en un funnel. Tercero, el costo del proyecto, que significa los recursos que deben ser puestos a disposición para el éxito del proyecto. Hagamos un stop y quiero explicarte dos conceptos que son fundamentales en la definición de cualquier proyecto. El primero es el concepto de alcance y el segundo es el triángulo de restricción. El alcance es la suma del resultado esperado de un proyecto más el trabajo a ser realizado. El triángulo de restricción es el formado por los tres elementos que interactúan en un proyecto y que son interdependientes, es decir, no podemos alterar uno sin modificar los otros, y que son alcance, plazo y costo. Si por ejemplo intervenimos el costo del proyecto, vamos a terminar afectando los plazos o también el alcance. Es decir, cada uno de estos elementos interactúa uno con otro. Existen básicamente tres tipos de proyectos: los urgentes, los relacionados con mejoramiento de la empresa y por último los proyectos sin fines de lucro. Los urgentes normalmente están relacionados con cambio de la legislación o en dictámenes judiciales que, si no se implementan, podría generarnos problemas con las autoridades o aún significar el perder nuestra licencia para producir o comercializar. Imagina, por ejemplo, una legislación medioambiental que exija a una fábrica colocar filtros a las chimeneas, procesar sus residuos o establecer áreas verdes. Los proyectos relacionados con mejoras en productos, en mejorar el servicio o experiencia del cliente, en el aumento de producción o con reducción de costos. Por ejemplo, piensa en un plan de automatización de la producción. Todos estos proyectos deben ser evaluados financieramente. Por último, están los proyectos que no tienen fines de lucro, pero tienen que ver con necesidades sociales, ambientales o filantrópicas. Un ejemplo de ello podría ser la construcción de una nueva escuela en la ciudad. Aunque no lo creas, también deberían ser evaluados financieramente. ¿Quiénes son las personas o grupos de personas involucrados en el proyecto? Llamados stakeholders. Primero, el auspiciador del proyecto, que es quien ha presentado un caso de negocios, es decir, el anteproyecto, a un directorio, a una gerencia o a los accionistas de una empresa para su aprobación. Luego, el administrador del proyecto, que es el responsable de la ejecución del trabajo asociado a un proyecto y del éxito final de este, y es quien está
está a cargo de cumplir con este triángulo restrictivo. El cliente, que es básicamente quien va a hacer uso del proyecto. Y finalmente los miembros del equipo, que serán quienes van a trabajar directamente en el proyecto. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Según el PMI, Project Management Institute, ellas son 5. Iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y finalmente el cierre. Primera fase, iniciación. En esta fase el auspiciador del proyecto define el alcance del proyecto, su plazo y su costo. También en esta fase se escoge al administrador del proyecto o Project Manager. Segunda fase, planeación. Se planifica el tiempo, los costos y los riesgos. En esta fase se selecciona el equipo de trabajo, se determinan los costos del proyecto y los riesgos inherentes. Es fundamental realizar una investigación exhaustiva de todas las actividades necesarias a ejecutarse y los resultados a ser entregados. En inglés, los deliverables. Cada actividad debe tener su programación en el tiempo y su presupuesto de costos. El documento oficial que contiene todo aquello se llama el plan de administración del proyecto. Fase de ejecución. Cuando empieza el trabajo del equipo. Es decir, es el momento más importante de un proyecto. En paralelo con la ejecución comienza la cuarta fase, que se llama la fase de monitoreo y control. En esta fase de monitoreo y control deben realizarse las correcciones que sean necesarias para poder hacer el proyecto viable económicamente o también dentro de los plazos fijados, es decir, para cumplir con el triángulo restrictivo. Por último está la fase de cierre, donde se termina formalmente el proyecto y es recibido a satisfacción del cliente junto con la documentación de respaldo. Cambios en el proyecto. El administrador del proyecto debe procurar, por un lado, que los cambios del proyecto no sean muchos, porque frecuentemente se va a ver afectado el alcance, el plazo o el presupuesto de este. Pero por otro lado, hay que ser lo suficientemente flexible para permitir cambios que mejoren el proyecto o lo hagan viable. Todos los cambios al proyecto deben ser aprobados al menos por el administrador del proyecto y por el auspiciador de él. ¿Cuándo y cómo se cierra un proyecto? Una vez cumplida la meta del proyecto, se debe hacer un cierre formal de los resultados del proyecto, comunicar su término y entregar la documentación con las lecciones aprendidas. Este es el momento de celebrar el éxito del proyecto y su finalización. Por tu atención, muchísimas gracias. Emprendedor informado.